organizado por los maestros de la Academia de la Sociedad Mexicana, a quienes felicito, pues estas actividades consolidan los aprendizajes de nuestros alumnos. Felicito también a todos los alumnos que se esforzaron en presentar la maqueta más bonita y que mejor representa la obra de nuestros antepasados. Deseo que su evento sea exitoso y de mucho aprendizaje. Gracias por inaugurado este evento, este concurso, y les presento a las maestras jueces. Es la maestra Ángeles Fabián, la maestra Gina, y ahorita en un momento llega la maestra Araceli. Son académicas de la preparatoria, y vamos a dar inicio de acuerdo al sorteo que ustedes mismos escogieron. Va a pasar el primero, que es el grupo 3MA, es el número 1. Por favor, nos presentan su maqueta. Pasamos, maestras. Gracias. A ver, abran un ratito para que vean los maestros. Dos por una. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo 1, el tercer MA, y el día de hoy vamos a explicar un poco acerca de la cultura maya. La cultura maya no solamente fue una de las culturas más importantes en Mesoamérica, sino que fue de las más desarrolladas en ese entonces, gracias a su vasto conocimiento en la parte de la astronomía, física y matemática. También contaban con distintos centros ceremoniales, los cuales se ubicaban en el centro de la ciudad, en donde se realizaban distintas ofrendas y sacrificios. No solo demostraron tener conocimientos en estos aspectos, sino que también demostraron tener mucho conocimiento en la parte arquitectónica, que es como lo podemos ver acá, y en muchas otras zonas arqueológicas. Buenas tardes a todos, soy Brian David Paredes Hernández y me corresponde la parte de la pirámide de Kukulcán. Como ya lo dijo mi compañera, los mayas tuvieron conocimientos matemáticos, conocimientos astronómicos, pero también fueron conocidos por sus conocimientos arquitectónicos. Aquí tenemos a la pirámide de Kukulcán, que es una estructura arquitectónica ubicada en la ciudad de Chichén Itzá, que fue la capital de la cultura maya en el estado de Yucatán, México. Esta pirámide, como lo indica su nombre, está dedicada a la veneración del dios Kukulcán, que para la cultura maya era el dios de la fertilidad y del agua. Ese también llamado castillo de Kukulcán cuenta con dimensiones de 33 metros de altura y 55 metros de ancho, además de estar compuesta por 4 caras. En cada una de sus caras se ubica una escalinata, y en total los escalones de toda esta pirámide son 365, que representan los días del calendario maya. Y como dato final, en 1985 la pirámide de Kukulcán fue nombrada Patrimonio de la Humanidad. Yo soy Mariana González, yo les voy a hablar de los cenotes. Para los mayas existían 3 mundos: el celestial, el terrenal y el subterráneo. Los cenotes se consideraban la entrada al mundo subterráneo o inframundo, conocido como Xibalba. Estos estaban conectados a la deidad de la lluvia Chal. Por eso, cuando existían grandes sequías, se hacían estos sacrificios con la intención de llamar el agua de regreso. Se sacrificaban normalmente chicos de 16 años, en su mayoría hombres, que habían nacido con alguna característica diferente al resto del pueblo, como cabello chino, albinismo, heterocromía o doble remolino, e incluso síndrome de Down, ya que los consideraban especiales y enviados por los dioses específicamente para ser sacrificados. Para los mayas, el sacrificio y la muerte tenían una gran conexión con la creación y el renacimiento. Por eso, era un honor para esta cultura ser sacrificados, ya que se consideraba que regresaban a las manos de los dioses a través de los cenotes. Bueno, otro de los elementos de la pirámide es el chacmol, que en el maya se traduce como tigre rojo. El chacmol era una escultura que representaba una figura humana reclinada hacia atrás, con las piernas levantadas, las rodillas flexionadas y los pies sobre el piso. El chacmol se consideraba para los mayas más que un mueble de sacrificios, ya que en su función era durante las ofrendas o los rituales, tenían ellos el propósito de poner el corazón humano, sangre, carne y algunos otros elementos que servían para adorar a sus dioses y honrarlos, y así poder recibir su favor.
que estaba en el sitio arqueológico donde se encontraba. Bueno, otro elemento que podemos ver acá es la serpiente plumada. La serpiente plumada es uno de los símbolos más importantes de Mesoamérica. ¿Por qué? Porque fue uno de los que está representando a la deidad Kukulcán. O sea, que Quetzalcóatl es el mismo dios y representa al dios de la fertilidad y del tiempo. Bueno, la serpiente mide alrededor de 30 metros y es uno de los símbolos más importantes de las civilizaciones de Maya y Azteca. La serpiente se puede mostrar en dos equinoccios, en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño. En primavera es de 20 y 21 de marzo de 9 a 10 de la mañana y en el equinoccio de otoño es de 4 a 5 de la tarde. Esta se puede representar en los códices, en los manuscritos y en las esculturas. Y otra de las cosas más importantes que podemos señalar acá es que en sí los aztecas y los mayas compartían muchas similitudes, como por ejemplo varios de sus similares. Bueno, podemos concluir que la pirámide de Chichén Itzá es uno de los símbolos más poderosos que nos invita a reflexionar sobre... A ver, jóvenes, si no van a estar en la exposición, pueden retirarse o guarden silencio, por favor. La pirámide de Chichén Itzá es uno de los símbolos más importantes y poderosos, ya que nos invita a reflexionar sobre nuestras raíces culturales, nos invita a preservar nuestros patrimonios y la importancia de saber conocer y saber nuestras raíces y nuestros orígenes. Bueno, el grupo de tercero M grupo A agradece su atención y que tengan un bonito día y una bonita tarde. Gracias. La de... Esa no, esa. Son las 9:10, se la tengo en equipo si se La que tiene dos pirámides. por unos segundos literal. Ah, sí. La económica es de la pirámide de los mitos, que es perteneciente a la cultura azteca. También se le conoce como la pirámide de Saquín, dada la cultura donde esta pirámide fue el mayor centro religioso y político de la época en la Está construida a base de 7 cuerpos que están superpuestos de forma decreciente y tiene aproximadamente entre 364 días, 364 nichos y 366. Jóvenes, los que nos hacen favor de acompañarnos, es una actividad que a los integrantes de los equipos les va a representar calificación, empeño en todo lo que es su exposición. Entonces, aquellos compañeros que seguramente bajaron por alguna maestra y que quizás ya tomaron su evidencia, si no van a participar de manera armónica, respetuosa, entonces mejor los invitamos a que se retiren sin problema, ¿vale? Pero preferible a que estemos faltándoles al respeto a los expositores. Por favor, entonces, los que no puedan guardar silencio, tengan necesidad de platicar o hablar en el momento, puedan retirarse y nos permitan continuar con nuestra actividad. Por favor. Compañeros de acá atrás, lo mismo. ¿Será posible que guarden silencio? Gracias. Grupo del matutino A, Javi, ¿nos haces favor de que tus compañeros guarden silencio? O lo mismo, se retiran, por favor. Se lee, ¿ok? Porfa. ¿Sí? Ayúdenos con esto, chicos. Muchas gracias. Vuelve a correr su tiempo. Gracias. Este fue uno de los mayores centros de tanto político como religioso de la cultura totonaca. Está compuesto por 7 cuerpos superpuestos de forma de declive. Esta tiene aproximadamente entre 364 y 365 nichos, lo que da la teoría de que sirva y funja como un calendario en la época de los totonacas. También se manejaba como un centro religioso y uno político donde se llevaban sacrificios y se hacían reuniones de gobierno. La pirámide de los nichos no se sabe exactamente si ese era su nombre verdadero, porque su tiempo de ocupación fue desde 300 a 1200 después de Cristo y su auge fue en el 600 a 900 después de Cristo y la conquista de los españoles fue hasta 1500 y por lo que
Ellos descubrieron la vainilla, que la nombraron Shana, lo que significa o quiere decir flor negra. Los nichos se encendían cada día que pasaba el año, o eso es lo que se creía, por lo que para ellos era un calendario. Y si nos ponemos a pensar cómo se veía esta pirámide en las noches, cuando ya estaba totalmente iluminada o iba a ser fin de año, la mayoría de sus nichos ya tenían para este entonces luz. Así que esta pirámide se veía muy bonita de noche. Nosotros tratamos de hacer la representación con luces y como estamos por septiembre y todavía no finaliza el año, tratamos de que se enfocaran más las luces en la parte de abajo de la pirámide. Colocamos lo que fue la flor de vainilla, que esta no es un árbol como tal, sino se enreda en un tronco y nace la vainilla. Bueno, la pirámide de los niños tiene tres funciones, digamos, más conocidas, que es la decorativa, religiosa y de calendario. La de calendario ya fue mencionada anteriormente por mis compañeras. En cuanto a la decorativa, vuelvo a mencionar lo del tema que se encendían los pequeños nichos. Y al ser una pirámide en su mayoría cubierta de un tono dorado, hacía que expusiera un brillo muy bonito tanto de día como de noche. Además de las funciones religiosas en donde se creía que adentro guardaban tanto esculturas como pequeños féretros de sus antiguos gobernantes y pues la de calendario, que es básicamente como la más conocida. Esta pirámide, además de llamarse los nichos, conoce como Tajín, que Totonaco tiene varios significados. Uno es el gran humo o el nuevo. También se creía que también se le llamaba como Cajalú o Tajín, que se quiere referir al relámpago que extinguió a los árboles, mata a los hombres y al que viene antes del gran fuego. También, por herencia de otras culturas anteriores y vecinas a ellas, se tiene una gran influencia de lo que es el colibrí. El colibrí también era bastante asociado con el aspecto religioso y era muy importante y hasta sagrado para esta cultura. Aparte de la parte de flora, se tenía un alimento primordial para esta cultura y se tienen los primeros vestigios de su nixtamalización. Este vegetal que hasta la actualidad consumimos era totalmente importante para esta cultura y se le relacionaba totalmente con el aspecto religioso. Para concluir, podemos decir que los totonacas fueron una cultura muy inteligente porque ellos ingeniaron la manera de medir su tiempo y sus días a través de una pirámide. Las pirámides se podría decir que son representaciones de los cerros y las montañas. Los cerros y las montañas representan la fertilidad, el agua, cosas así. Enfrente de la pirámide de los nichos teníamos un cerro que se llamaba Cerro Escolín. Cuando te vas acercando al cerro, estaba posterior. La pirámide como que lo va consumiendo y el cerro va desapareciendo, como si se hicieran uno. Podríamos decir que para esto los totonacas lo pensaron bien y como estaban de frente, si te paras arriba de la pirámide de los nichos, puedes observar el cerro, y si te paras en el cerro puedes ver la cima de la pirámide, por lo que nos ponemos a pensar que ellos eran muy inteligentes como para notar estas simples cosas y hacer muy representativas sus cosas. Gracias. Gracias. Perdón, la cámara está. Nosotros somos el 3MF y nos tocó la cultura de Teotihuacán. Bueno, Teotihuacán está en náhuatl y significa lugar donde nacen los dioses. Está ubicada cerca de lo que actualmente es la Ciudad de México y una de sus pirámides principales es el Templo del Sol. Este templo tiene 62 metros de altura y 225 metros por ancho de cada lado. Fue construida del siglo I al 200 después de Cristo. Ok, también como parte de la cultura teotihuacana, tenemos a la pirámide del Número. Esta pirámide era un centro religioso altamente importante en esta cultura. Contaba con unas medidas de 150 por 150 en su base aproximadamente, con una altura de 45 metros. En esta pirámide se solían realizar diversos rituales,
ya que esta pirámide representaba con los montes, que para ellos significaban fertilidad, agua, vida, significaban eso para ellos. Y es por eso que esas estructuras son tan importantes para ellos. Se encontraba aproximadamente al norte de la Plaza de los Montes, que también era otra zona arquitectónica, muy importante para estos. Llegó a medir 20 kilómetros de metros cuadrados, 20 kilómetros cuadrados, perdón. Albergaba hasta 150,000 habitantes. Es conocida como la Gran Ciudad y fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Una de sus principales dioses fueron Tlaloc, dios de la lluvia, dios del fuego, Huehueteotl, y dios de la vegetación, Xipetotec. Su principal deidad era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios del viento, conocida como la serpiente de la nube de la lluvia, el señor de la aurora y creador del hombre. Le dio a los hombres el maíz, el pulque y el calendario. Basta con observar las estructuras que tenía esta sociedad, ya que podemos observar el hecho de que era una cultura muy compleja. Por ejemplo, con las mascarillas, ya que, por ejemplo, en esta representación podemos observar que las mascarillas tenían rasgos similares a todas las mascarillas. Sus características eran los ojos ovalados, sus cejas eran rectas, la nariz era larga y un poco ancha y la boca estaba entreabierta. La forma de su cara también era importante porque no tenían la forma, no podían existir, bueno, un poco cara redonda. Eran de materiales duros, estaban pulidas. Los materiales, por ejemplo, eran lo que es la piedra y obsidiana, jade, etc. Eran utilizadas para rituales, el comercio incluso. Por ejemplo, en funerales se utilizaban para adornar a los difuntos. Bueno, si hablamos brevemente de cómo están constituidas esta maqueta, lo que se buscó a la hora de realizar las pirámides es que se pudieran apreciar los elementos que constituyen la ciudad principalmente y que también estas mismas pirámides lograron un efecto rocoso como lo que eran y como lo que son actualmente. Y finalmente, como conclusión, podemos decir que los teotihuacanos desarrollaron una ciudad bastante grande. Como se puede apreciar la maqueta que realizamos, además de todos los elementos que tenían, considerando sus dioses, considerando la arquitectura y la escultura, como estas máscaras que incluimos en la maqueta. Bueno, el grupo PCRF agradece la atención. Gracias. Gracias. Yo les estaré explicando algunas características sobre esta cultura. No, porque se pone gozoso. La religión se centraba en dar un culto a un solo dios que era el dios Huitzilopochtli. En la agricultura los mexicas cultivaban chigambas. Estas eran hechas de tierra y pilotes. En el arte ellos eran los grandes escultores, pero se basaban más en los temas de religión y de naturaleza. Ellos tenían muchos valores, pero uno que destacaba era la solidaridad en familia, que ellos se basaba en que cada miembro de la familia hiciera lo que le correspondía. Su organización social estaba dividida en tres estratos, que eran los nobles, los plebeyos y los esclavos. Los tlani
era la máxima autoridad política y los impuestos eran hereditarios. Y les voy a platicar un poco sobre su economía, que la dividimos en tres puntos importantes, que son la agricultura, el comercio y el trueque. Comenzando por la agricultura, los mexicanos eran agricultores y cultivaban lo que era maíz, frijol, calabaza, chía, amaranto, aguacate, cebolla y agave. Ellos utilizaron el sistema de trampas para ampliar su territorio, lo que les permitió cultivar en lagos y lagunas del Valle de México. Sobre el comercio, ellos comerciaban con otras ciudades para poder obtener productos que ellos no podían producir, como el cacao, la vainilla, el algodón, entre otros. Y sobre el trueque, ellos usaban el trueque para realizar intercambios y utilizaban como moneda de venta lo que eran las semillas de cacao y las plumas de quetzal. Ok, ahora yo les voy a explicar el grado de desarrollo. La cultura mexica tiene un gran grado de desarrollo debido a la agricultura, como mi compañera lo comentaba, debido a esta actividad de implementaron las personas ya sea en sus terrenos o en algunos lagos cercanos en donde ellos instalaban sus chinampas, como se presenta en la maqueta, y cultivaban principalmente maíz y calabaza, que era su centro de economía y también para el intercambio, ¿no? También otro importante es el gobierno. Su gobierno era base monárquico debido a que todo se regía por un rey. El rey era elegido ya sea por los conocimientos que tenía en la guerra, por los conocimientos en la agricultura y en la cultura que tenía, pues la cultura médica especialmente, ¿no? También en tradiciones religiosas eran principalmente politeístas, como la mayoría de las sociedades de Mesoamérica y América Latina. Enfocándonos en la México, su principal dios era Huitzilopochtli, que era representado por un quetzal y también era representado por un águila, pero el colibrí es más principal. También tenía un grado de desarrollo de un calendario solar. Eran tan buenos en la astronomía que lograron desarrollar un calendario solar como el que está aquí en el lado izquierdo. Y también tenían un sistema de educación que implementaban letras como las que se muestran en esta parte, y la educación era universal, entonces todos eran educados, ya sean niñas, niños, todos, principalmente conocimientos de agricultura y mujeres de decoración y artesanía. Bueno, como elementos extra voy a hablar sobre toda la maqueta en general y voy a empezar con se mencionó que es un colibrí y este colibrí tiene un significado más espiritual para ellos, ya que es capacitado para el dios Huitzilopochtli y también se le atribuye a la reencarnación de guerreros, que quiero mencionar que los guerreros han sido una característica bastante importante acerca de la cultura mexicana, ya que de esta manera en las guerras es cuando su cultura iba creciendo mayor, iba creciendo más y así generaba más atributos y iba creciendo culturalmente. Gracias a esta cultura se fueron desarrollando distintos modos de supervivencia, ya que las viviendas iban siendo haciéndose más establecidas en un solo punto y ya no era tan como a la suerte su vivienda. E igual con la comida, dejaron de estar con caza de animales y esto hizo que fueran la cultura que ahorita conocemos y ya es todo. Ahora va a tener la representación de mis compañeros, que sería la representación de cómo ellos realizaban sus actividades. Maestra, van a ver. El sacrificio, digamos, el jaguar hacía el sacrificio hacia los dioses mayores, ya que daba un gran fruto a los que venían del pueblo, daba el atributo bueno hacia los demás.
Tenían que sacar el corazón, ya que era el gran sacrificio que podíamos otorgar hacia los demás. Haciendo esto se ganaba joyas o el triunfo para los demás o el pueblo, otorgándole un collar de joyas. Así lo concluyó el sacrificio. Hola, buenas tardes, público en general. Bueno, a continuación somos los alumnos del 3VH y bueno, nuestros integrantes son Rodrigo, Montserrat y Arturo. Y su servidor, Hans Blanco Tlapanco. Sin más triángulo, comencemos. Les vamos a hablar nosotros de la cultura mexica del Templo Mayor. Bueno, empecemos hablando por los templos. Eran dos, claro, y encontramos a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Cada uno de estos dos tenía diferentes roles. Uno era el dios de la guerra y el dios del sol, conocido como Huitzilopochtli, y el otro era el dios de la lluvia, Tlaloc. Cada uno de estos tenía diferentes roles y diferentes tipos de sacrificios. Ok, empezamos hablando por Huitzilopochtli. Huitzilopochtli tenía un sacrificio que digamos que sí era algo grotesco, porque en un mito se dice que ella mató a su hermana y se volvía a representar de esa manera. Entonces acá, como podemos ver, se representa de esa manera y también de otras dos maneras. Mataban esclavos a él porque como era el dios del sol y bueno, el sol se iba y entonces cuando volvía a entrar ellos decían, ok, tenemos que darle un sacrificio o algo porque él se va, él nos abandona. Entonces si no queremos que nos abandone tenemos que darle un sacrificio a cambio. Y también por el juego de pelota. El juego de pelota sacrificaban al mejor jugador de ellos porque ellos les daban lo mejor de lo mejor a uno. Y bueno, hablemos ahora del dios Tlaloc. Este se sacrificaba porque, como se dice el nombre, es el dios de la lluvia. Entonces, ellos eran grandes agricultores y sus cosechas ocupaban demasiada lluvia. Y bueno, sus cosechas, claro que están en chinampas, pero ocupaban de lluvia. Entonces, sacrificaban a una persona, le daban el corazón y le decían, te ofrecemos esto. Bueno, y también la última cosa que vamos a hablar es que acá no se ve, pero es el color blanco y se representa principalmente por la religión, que significa pureza para ellos y limpieza. Sin más que decir, continuamos con mi compañero Michael. Bueno, el Templo Mayor estaba ubicado en la ciudad de Tenochtitlán. Estas mismas ciudades estaban ubicadas en el lago de Texcoco. Para poder construir estas edificaciones tan grandes sobre terreno pantanoso, debido a que era solo un islote en un lago, se usaba una técnica de enterrar troncos en el terreno para crear una base para las estructuras. Así pues, el Templo Mayor, junto a otros varios templos dedicados a otros dioses, estaban en un lugar llamado el centro ceremonial. Este centro era el corazón de la ciudad de Tenochtitlan. Así pues, era el mayor centro religioso del lugar, puesto que también se encontraba la casa del águila y la casa de Jaguar. La casa de Jaguar era ocupado para asuntos de guerras y políticas relacionadas con otros pueblos, y la del águila más para centros sociales y religiosos. Les pasaré a un compañero que les hablará un poco de la cultura. Bueno, voy a hablar de la clase social. Acá lo más alto que hay es los gobernantes, después siguen los guerreros, después siguen los nobles y por último los sacerdotes y sacerdotisas. Abajo estarían los pobres libres, la clase media, los esclavos y los sirvientes, que de hecho los nobles tenían las sirvientes y esclavos. El comercio básicamente era un trueque, lo más alto sería el cacao, pero también había zanahoria, papas, calabaza y otras. Seguimos con mi compañero. Bueno, con respecto al estatus social, los nombres en México vendrían siendo para el estatus social más elevado serían los pipilqui, que a su vez se dividían en pipi y en tlacehual, posteriormente los macehual y finalmente los tlatlacotl, que vendrían siendo los esclavos que, como dijo mi compañero, eran objeto de sacrificio y servían a los nobles. Posteriormente podemos notar cómo la religión tiene cierta influencia, está estrechamente relacionado con los estatus sociales. Está conocido el juego de pelota. En el juego de pelota el ganador era sacrificado y su familia podía elevar el estatus social. Por otro lado,
Las guerras y el estatus social tienen un papel fundamental en la vestimenta. La vestimenta reflejaba mediante pues, el uso de pieles de animales y accesorios el estatus social de la persona. Y bueno, a continuación viene mi compañero Arturo. Bueno, yo voy a hablar únicamente ya de la limpieza, bueno, de la higiene que tenían. Bueno, ellos eran muy limpios, o sea, la clase alta se bañaba 2 veces y los pobres una vez. Incluso siendo pobres se podían bañar una vez, algo que en otras culturas no tienen. Además, sus dientes se los lavaban con miel y se los cepillo. Y creo que ya con eso ya. Y bueno, con esto finalizamos. Les agradecemos a Nosotros somos el equipo 7 y venimos a presentarles un poquito sobre la pirámide del Sol. Venimos de 3UPM y yo vengo a darles un poquito primero del contexto, como para que podamos entender todo lo que se viene más adelante. Bueno, primero, la pirámide del Sol es una de las estructuras más emblemáticas de Teotihuacán, una antigua ciudad prehistórica situada en el Valle de México. Se dice que su construcción empezó alrededor del año 200 y concluyó alrededor del siglo III después de Cristo. Teotihuacán fue un templo cultural, económico y religioso. ¿Religioso qué es? Y religioso. Vamos con el significado que le daban los teotihuacanos a este templo. ¿Por qué se dice tanto que los teotihuacanos estaban locos o algo así, no? Bueno, básicamente porque el significado que le daban era porque en el templo daban su vida por los dioses, por lo religioso, lo político y lo social. Para ellos observaban aquí el cosmos y donde los cuales sacerdotes hacían rituales y ceremonias relacionadas con el sol y con la lluvia, para que después sean sacrificados restos humanos, ofrendas, para que puedan ser heredadas al dios del sol. Ellos adoraban al dios Huitzilopochtli, representaba la guerra y el sol. Los aztecas le dieron el nombre del cielo del sol y ellos creían que fue construido para este astro. Realmente algunos autores sostienen que fue construido para los dioses de la lluvia, ya que en excavaciones han encontrado restos de niños, los cuales eran comúnmente ofrendados a estos dioses. La pirámide del sol es el Opsis Mundi, el eje del mundo es la conexión entre el cielo y la tierra. Cuenta con 260 peldaños que se dividen en 52 de acuerdo al mito de los 5 soles, donde los primeros 4 son destruidos por los dioses correspondientes y el quinto sol será destruido por un terremoto. La pirámide del Sol cuenta con una base casi cuadrada de 225 metros por cada lado y una altura aproximadamente de 65 metros. Sus materiales de construcción fueron principalmente el adobe y la tela volcánica, recubiertos por tusco y cal. Además, se piensa que en su momento estuvo pintada de colores brillantes. La pirámide del Sol se encuentra ubicada astronómicamente en el punto del horizonte donde se coloca el Sol durante los días de eclipse. Su construcción se basó principalmente en dos fases, siendo la primera la construcción de una estructura más pequeña, de la cual durante la segunda fase se fue ampliando hasta su tamaño actual. Bueno, actualmente la pirámide del Sol, la que estamos exponiendo justo ahora, está catalogada como la tercera pirámide más alta en todo el mundo, la cual está ubicada en la Calzada de los Muertos, que pues anteriormente pues era la avenida principal de esta ciudad de Teotihuacán. También incluimos algunos puntos que hacen referencia a pues la cultura teotihuacana, que es como pueden ver acá atrás, es sobre el cultivo y el comercio. También las casas de algunos habitantes que vivían cerca de Teotihuacán y los centros de sacrificio, al igual que pues obviamente la emblemática pirámide que forman parte de nuestro patrimonio actual de México. Sin más que decir, pues espero esa fue nuestra exposición y esperamos que les haya sido de su agrado. Buenas tardes compañeros, jurado presente, maestra, nosotros somos del 3MB, vamos a exponer sobre la pirámide de Chichén.
o también conocido como el Templo de Cuculcán. Para empezar, vamos a hablar un poco de la cultura maya, dónde se localizaban, deidades y todo eso. Los mayas se ubicaban en el sur de México, en la península de Yucatán, también nos encontramos en Guatemala, en algunas partes de El Salvador y en Honduras. Los mayas se ubicaron en el 2000 a.C. y su imperio terminó hasta que los españoles llegaron, que fue en el 1527 después de Cristo. Los mayas significan el pueblo de la sabiduría. Se dedicaban a la agricultura. Su moneda era el cacao. También extraían minerales como lo era la obsidiana, jade o los cuarzos, y con esos hacían sus armas. También cultivaban maíz, algodón, y pues su cacao que era la moneda principal. Entre su animal representativo encontramos al jaguar, que aquí lo podemos ver, y a las tortugas. Bueno, viven en el cenote. Uno de los elementos más importantes que podemos destacar son los códices, los cuales eran libros o manuscritos realizados por los antiguos mayas antes de la llegada de los españoles. Estos podían contener información sobre su vida diaria, sus principales deidades, la astronomía y el calendario. Estos eran realizados principalmente con piel de venado o bien con corteza de un árbol llamado amante. Lo cual en sus principales, ellos tenían principalmente como, ahora sí que único, el color turquesa, que ahora sí que era lo que les caracterizaba. Bueno, el color turquesa se hacía a partir de un mineral llamado atapuelita, el cual después se le tenía que echar un colorante que era índigo, el cual era hecho a base de plantas. Después se tenía que calentar de 150 grados a 200 y poco a poco va tomando ese color característico. Hablando un poco más del tema de la pirámide de Kukulcán o pirámide de Chichén Itzá, podemos decir que esta fue llamada una de las 7 maravillas del mundo y cuenta con 9 niveles con una técnica de escalinata. En cada parte tiene una escalinata que cada una consta de 91 escalones, dando como resultado 364, simulando el calendario maya. El último escalón lo encontramos para subir al templo superior, que también era conocido como observatorio. Entre los elementos importantes de esta cultura encontramos al famoso chacmol. El cual el chacmol era utilizado para los rituales y sacrificios en los cuales se sacrificaban a sus mejores guerreros, en los cuales al momento de sacrificarlos los cortaban aquí en esta parte del pecho, le sacaban el corazón y lo ponían en este tazo que está en la parte de su vientre o de su panza, como quieran decirlo. Antes de hablar de cómo era la ruta de Kukulcán, debemos conocer un poco más acerca de los cenotes. Los cenotes provienen de sonor, que significa abismo para los mayas, y eran unos lugares sagrados que prácticamente eran como la puerta hacia el inframundo. Acá tenemos una representación de un cenote que se ha encontrado abajo de la pirámide de Kukulcán. Este cenote no es el cenote sagrado, el cenote sagrado es otro, pero se encuentra conectado a este. Ahora bien, hablemos acerca de la ruta que seguía Kukulcán para descender a la pirámide. Primero, Kukulcán salía del cenote sagrado y caminaba por la avenida de los muertos, después llegaba a la pirámide y descendía formando una sombra en esta parte. Esto lo podemos apreciar en los equinoccios de verano y de otoño. Bueno, la bajada de Kukulcán significaba fertilidad, ya que con él venían lluvias y vientos que fertilizaban la tierra. Otro significado que podemos mencionar sería que era la unión entre ambos mundos, el terrenal y el celestial. Bueno, también tiene que ver con el ciclo de la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Ya que ellos podrían ahora sí que manipular a su forma, ya que el momento de la vida tienen que dar a entender con todo lo que es la fertilidad, ahora sí que renovar a todas las cosas. Y ya al momento de la muerte, pues es el fin de una era. Vaya. Y también una de sus principales deidades, que era Chak, ellos creían que en los cenotes ahí habitaba Chak, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Nosotros somos el grupo 3MD y les vamos a explicar la cultura teotihuacana, empezando por la pirámide de la luna. La pirámide de la luna es un
monumento arqueológico, enigmático y fascinante que encierra múltiples significados y propósitos, reflejando la complejidad y la riqueza cultural de la antigua civilización teotihuacana. Fue construida en el siglo XI después de Cristo. Es una impresionante estructura de 40 metros de altura y 150 metros de base, alineada con la calzada de los muertos. La avenida principal de la ciudad pudo haber sido dedicada al culto de la diosa lunar teotihuacana, asociada con la fertilidad, el agua y la noche, y que jugaba un papel fundamental en la cosmología y la religión de esta antigua cultura. Bueno, por otro lado tenemos el templo de Quetzalcóatl. Este templo fue construido hace 250 años después de Cristo, y fue detallado con piedras labradas y pulidas con detalle único. Quetzalcóatl proviene del náhuatl, que significa serpiente emplumada o gemelo divino. Quetzalcóatl se forma de dos significados, que es Quetzal, significa pluma divina, y Coatl, que significa serpiente. Quetzalcóatl era considerado por los teotihuacanos como dios de la fertilidad, de la vida, de la luz, del aire, del cielo, y jugó un gran papel junto a Tlaloc. ¿Se imaginan vivir en una ciudad llamada Teotihuacán hace más de 1000 años? Bueno, pues estas personas crean en distintos dioses. Uno de ellos, como ya lo mencionó mi compañera, es Quetzalcóatl, que era el dios de la actualidad, que es uno de los más importantes para ellos. El siguiente es Tlaloc. Tlaloc era el dios de la lluvia, y los teotihuacanos le pedían a Tlaloc que les diera lluvia para mantener sus cultivos. La siguiente es Chachihuehuetl. Chachihuehuetl, perdón. La diosa del agua, que era como la cara buena de Tlaloc. A ella le pedían que mantuviera las tierras fértiles, y también era la diosa que le daba, la oportunidad a las mujeres de tener bebés. El siguiente es Huehueteotl, que es el dios del fuego. Se decía que era un anciano muy sabio, el cual controlaba el fuego. Después seguía Xicotlotec, que era el dios de los alimentos, el cual también era el dios del maíz y de la agricultura. Y por último, la gran diosa de Teotihuacán, que era la diosa araña, que se decía que era la diosa de la muerte o de la oscuridad. Estos dioses eran muy importantes para los teotihuacanos porque les mantenían una oportunidad de cultura. O sea, estos dioses eran algo que les daba una identidad a su cultura. Bueno, a continuación vamos a hablar de la calzada de los muertos. La calzada de los muertos es la avenida principal de la antigua ciudad de Teotihuacán, que está ubicada en el Estado de México. Esta calzada corre en dirección norte-sur y tiene aproximadamente 4 kilómetros de longitud. Fue el eje principal donde se construyeron las grandes estructuras de la antigua ciudad, tales como la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y Ciudadela. Los mexicas le dieron el nombre de la calzada de los muertos cuando descubrieron la antigua ciudad de Teotihuacán, que ellos creían que eran sepulcros de antiguos gobernantes. Sin embargo, nunca se encontró evidencia arqueológica que demostrara que eso fuera verídico. Entonces, eso eran sepulcros, solamente era una calzada, un camino, y es lo primero que se observa al ingresar a la pirámide, a la ciudad de Teotihuacán. Y pues la calzada de los muertos fue la principal vía de la ciudad de Teotihuacán. Ahora pasamos a explicar la pirámide. Chavos, se ponen de acuerdo después, estamos en una actividad. Bueno, en esta parte voy a explicar lo que es la pirámide del Sol. La pirámide del Sol es la estructura más importante de la cultura mesoamericana, es la más grande y también es considerada la tercera pirámide más grande del mundo. ¿Cuál es la importancia de esta pirámide? Principalmente fue hecha en el primer siglo después de Cristo por todos los teotihuacanos. Se piensa que fue un regalo al dios del sol, aunque también ahí se realizaban cultos con un fin solar, básicamente. Algo también muy importante de esto es que su base mide aproximadamente 122 metros. Y digo, ¿qué es lo importante de esta pirámide? Que esta civilización es una de las más importantes, más impactantes de las culturas mexicanas. Y gracias a esto también existe una pequeña teoría que es el desaparecimiento de Teotihuacán. Con ello se pasó una maldición que fue la que terminó con esa gran civilización.
Y es así que la cultura y la civilización de Teotihuacán desapareció después del tiempo, dado a se cree que hubo una maldición dada por los dioses que prohibió y no hubo manera de que se mantiene esa civilización. Esto es todo, muchas gracias. Es importante por sus conocimientos en astronomía, por sus centros ceremoniales, por sus ceremonias de los oradores y su descubrimiento de la cultura. Se ubicaba en donde era la región de la costa del Golfo de México, en los territorios del estado de Veracruz. Tuvo lugar entre los siglos IX y XV después de Cristo, perteneció a la cultura mesoamericana y fue en el periodo clásico. En su economía encontramos lo que es el comercio, la agricultura, encontramos lo que es la vainilla, el café, el frijol, el chile, la caña de azúcar, entre otros. En su estructura jerárquica podemos observar que tenían dos sistemas de cargo, que es el religioso y el civil. En primer plano encontramos lo que es los fiscales, posteriormente están los mayordomos y por último están los civiles. Los civiles eran como los vigilantes de las iglesias y ocupaban también el papel de verdaderos. Los mayordomos eran los que patrocinaban las fiestas patronales y los fiscales eran los que se conformaban un grupo de ancianos que como que revisaban y supervisaban todas las ceremonias. Presentaban la pirámide de Tajín, la ciudad de Tajín, que es importante, ya que es un centro urbano y cultural que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1992. Ok, la pirámide de Tajín Tajín es un nombre moderno que se deriva de los dos ancianos o Tajín, que son considerados los señores de las tormentas eléctricas. Y de hecho se creía que vivían en las ruinas de la ciudad. La redonda grande era ideal para cosechar maíz, cacao, vainilla y tabaco. Eran esenciales para tener un centro de comercio puras flores. Hay evidencias que indican que la pirámide está desde el siglo I después de Cristo. También existe evidencia que muestra que la influencia de Teotihuacana en lo que es la cerámica y la arquitectura como son las pirámides tradicionales. La pirámide de Tajín, también conocida como la pirámide de los nichos, se destaca por sus 365 nichos que se quedan representados desde el año. Ahora, su estructura está conformada por paneles escalonados, lo que le da una apariencia monumental. Su función todavía no se define muy bien, pero se cree que es un centro ceremonial o un centro cultural, ya que en esa zona se realizaban ceremonias, centros culturales, ceremonias o cultos, actividades de culto y también actividades sociales. Este lugar se cree que es tiene más importancia. Ahora, su importancia. Este monumento no solamente tiene importancia por ser un monumento que se display en el mundo o porque sea muy bonito, sino que también forma parte de la identidad de los toltecas, de los toltecas. Y con esto podemos darnos cuenta que los toltecas nos podemos dar cuenta de su sociedad, de sus actividades y demás. Esta civilización profesaba una religión politeísta, es decir, reunía un grupo de diferentes dioses. Sus dioses estaban organizados jerárquicamente de acuerdo a su concepto del mundo, es decir, los principales estaban en el cielo y los secundarios estaban en la naturaleza, como la tierra o el agua. Sus principales dioses fueron los dioses de la creación, que se encuentran en el cielo, y el sol y la luna. Tenemos el dios del Tajín, que es el dios del trueno, de la fertilidad, por el dios del trueno y de la fertilidad, que en su idioma encontrará significado poderoso. Está también el dios de la, que es tal cual, el dios de la sabiduría y de la renovancia, y el dios de la muerte, Ixtapecutli, y sus dioses naturales, el Atlano, el de la lluvia y Chicochi. También la forma de pelota es una muestra cultural que es el deporte
Se creía que los jugadores de pelota eran